Pues sí, mis amigos, hoy les voy a compartir un asunto muy importante, que es ¿qué significa? Óyelo bien, ¿qué significa para ti o qué debe significar para todos nosotros creer en el Señor Jesucristo? O la pregunta es, ¿qué significa para ti creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué significa para ti creer en la palabra de Dios? ¿Qué significa para ti creer en todo el consejo de la palabra de Dios, creer en todo el consejo de la Biblia, creer en todo el mensaje de Jesucristo, creer en Jesucristo mismo, que es el Verbo de Dios hecho hombre? ¿Qué significa para ti creer en nuestro Señor Jesucristo? Porque en el libro escrito por Lucas, llamado Hechos de los Apóstoles, Actos de los Apóstoles, sucesos, la historia de la iglesia primitiva después de que Jesús ascendió al cielo. En este libro, Hechos de los Apóstoles, hay un mensaje ahí en el capítulo 16, desde el verso 16 hasta el verso 40, en el que Pablo, haciendo evangelismo, acompañado de un amigo evangelista llamado Silas, están predicando el evangelio, y una persona que tenía el poder, tenía un espíritu maligno, no era un espíritu divino, era un espíritu maligno que le daba la capacidad de saber qué es lo que iba a pasar con la gente, o saber quién era la gente, o predecir el futuro de la gente, o hablar acerca de la gente, a qué se dedicaba la gente. Vaya, era una adivinadora, era una adivina. Y esta persona divina le decía a la gente, cuando estos señores estaban predicando, Pablo y Silas predicando ahí el evangelio, las buenas nuevas de salvación para la eternidad, esta señora gritaba, era una esclava, tenía unos amos, unos dueños, y ella se dedicaba a predecir, algo así como leer las cartas o leer el café, o hablarle a la gente acerca de sus problemas y cuáles iban a ser sus problemas en el futuro y qué es lo que iba a pasar con ellos y cómo podían en su momento abrir los ojos y resolverlos. Y estas personas, los amos, los dueños de esta muchacha, ganaban mucho dinero, todo tiene que ver con el dinero. Ganaban mucho dinero por el trabajo que esta chica hacía, de adivinarle a la gente las cosas. Entonces, Pablo, después de escuchar que ella gritaba siguiéndolos, digamos que a 10, 15 pasos de ellos, cuando ellos predicaban el evangelio, ella daba gritos y le decía a la gente: estos son verdaderos siervos, verdaderos servidores del Dios Altísimo, y estos están hablando la verdad acerca del verdadero Dios Altísimo. Prácticamente estos son hijos de Dios sirviendo al único y verdadero Dios. Y ella gritaba esas cosas y de alguna manera los distraía, y entonces Pablo agarró, dirigiéndose a la muchacha, reprendió al espíritu maligno de adivinación y lo echó fuera de ella. En el nombre de Jesús, sal de ella, le dijo Pablo al espíritu maligno. Y esta señorita, esta muchacha, esta esclava, perdió sus poderes. Al perder sus poderes, los dueños de esta esclava perdieron sus ganancias y fueron a acusar a Pablo y a Silas ante los jueces de esa ciudad de que estaban enseñándole a la gente cosas diferentes a las creencias romanas. Y fueron a acusarlos porque les daba mucho coraje que la señorita esta, esclava de ellos, que les producía muchas ganancias, se había quedado sin el poder de la adivinación, gracias a que Pablo, con el poder del nombre de Jesús, echó fuera a ese demonio, ese espíritu adivinador, y la dejó sin los poderes. Entonces fueron los guardias
apresaron a Pablo y Silas. Los jueces dieron la orden de que fueran azotados, que les dieran una golpiza en la espalda con látigos y que quedaran todos ensangrentados, y después de eso que fueran llevados a lo más profundo, al calabozo más profundo de la cárcel, y que fueran estrictamente cuidados y vigilados para que no escaparan. Y se lo encargaron a un carcelero, y este carcelero recibió la instrucción y la amenaza de que si escapaban, pagaría con su vida. Entonces, pasó el tiempo, vino un gran terremoto, los grilletes, las cadenas fueron abiertas, las puertas de la cárcel fueron abiertas. Al venir ese terremoto, el carcelero cayó, se dio un golpe, como que quedó ahí unos minutos inconsciente, y al despertar y al ver las puertas de la cárcel abiertas, él sacó su espada para matarse, porque ya tenía la amenaza de que iba a pagar con su vida si se escapaban los presos. Pero Pablo y Silas le gritaron: no te mates, no te mates, aquí estamos todos, no nos hemos escapado. Y entonces él se acercó y vio el milagro del terremoto, de las puertas de las cárceles abiertas y de los grilletes, de las cadenas rotas, y agradecido, y no solamente agradecido, pero impactado, impresionado por el milagro y agradecido porque no se escaparon, les concedió, se arrodilló ante Pablo, se arrodilló ante Silas y les consideró como personajes poderosos enviados por Dios. Les consideró como personajes que tenían el poder de Dios para ser salvados y liberados por Dios, y aún así hacer el bien y no escapar de la ley. Aunque Dios les daba la oportunidad de hacerlo con todo su poder, al mandar un terremoto, abrir las puertas de la cárcel, quitar las cadenas, romper los grillos de las cadenas, aún así ellos no dejaron de obedecer la ley terrenal y no se escaparon. Y esto impactó de manera tal al carcelero que les concedió una admiración especial de ser verdaderos servidores de Dios. Y entonces, al considerarlos de esa manera, al considerarlos con autoridad y con poder de parte de Dios, este carcelero les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y probablemente el carcelero le estaba preguntando: ¿qué tengo que hacer para que mis autoridades no me manden matar? Y ellos le contestaron a un nivel más alto, a un nivel espiritual, a un nivel acerca de la salvación eterna de su vida, salvación eterna de su alma. Y le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en la palabra de Dios y tendrás salvación tú y toda tu familia, toda tu descendencia inmediata. Aquí nos vamos a parar de esta historia, porque lo importante es preguntarte o preguntarme a mí mismo: ¿qué es para nosotros creer en el Señor Jesucristo? Claro, pues vamos a creer en el Señor Jesucristo porque queremos ser salvos para la eternidad, nosotros y toda nuestra familia. ¡Qué buen negocio! Claro que sí, me animo a creer en el Señor Jesucristo porque la recompensa es mi salvación eterna y la salvación eterna de los míos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia, tú y toda tu descendencia. ¡Qué mejor oferta! Claro que nos animamos a creer en el Señor Jesucristo. Pero ahora dime, para ti, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? O la realidad bíblica
del mensaje de Dios que nos enseña qué es creer en la palabra de Dios, qué es creer en Jesucristo, qué es creer en su sacrificio redentor para la eternidad, qué es creer en su salvación, qué es creer en su ministerio terrenal, qué es creer en que Él, estando en gloria, sentado en el trono de todo el universo, como Rey, amo y Señor de todo el universo, se despoja de toda esa maravilla y de todo ese poder y se convierte en un hombre para pasar una circunstancia que no te la debo de contar porque seguramente ya viste la película de Mel Gibson, que hizo una película como director de cámaras o director de la escena, y en esa película, La Pasión de Cristo, viene todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo al recibir el castigo de nuestra paz, al recibir el castigo por nuestros pecados para que nosotros adquiriéramos una reconciliación con Dios, para que tuviéramos una paz eterna. Y me vuelvo a regresar, ¿qué es para ti creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué es para ti creer en la palabra de Dios? ¿Qué es para ti creer en el consejo de Dios? ¿Qué es para ti creer en el Evangelio de Jesús? Solamente asistir a la iglesia, escuchar el sermón, hacer ciertos rituales y llevar una vida a mi manera, como a mí se me antoja, o enamorarme de Dios, enamorarme de Jesús, enamorarme de la palabra de Dios, que es Jesús, porque Jesús es el verbo de Dios hecho hombre, y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Eso es precisamente creer en el Señor Jesucristo. Si yo digo que creo en el Señor Jesucristo, pero no actúo en consecuencia, sino que vivo la vida como cualquier persona que no cree en el Señor Jesucristo, vivo la vida como cualquier persona que no cree en los mandamientos de Dios, vivo la vida como cualquier persona que no cree en la Biblia, que no cree en el mensaje de salvación, que no cree en el Evangelio de Jesús, que no cree en su sacrificio redentor, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí y por ti, y vivo la vida a mi manera y como se me antoja, eso no es creer en Jesús. Entonces, si quieres obtener la promesa de ser salvo para la eternidad, de ser salvo por la eternidad, tú y toda tu casa, debes creer en el Señor Jesucristo al grado tal de actuar en consecuencia, conforme a su corazón, conforme a lo descrito en su palabra. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Te mando un abrazo y mis bendiciones.